En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes. En esta celebración oramos por nuestra hermana difunta, Adalay Rodríguez de Toro, en el 4º aniversario de su fallecimiento. Damos la bienvenida y el saludo de acogida a las personas que siguen la celebración de la misa a través de las redes sociales de la parroquia. Para participar dignamente en esta celebración, en un momento de silencio, reconozcamos que somos pecadores y con nuestra mirada puesta en la misericordia del Padre Celestial, supliquemos de Él la gracia de su perdón. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Señor, ten piedad. Señor, ten piedad. Oremos. Dios Padre nuestro, que con admirable providencia gobiernas el mundo, atiende nuestros ruegos por nuestro país, para que la sabiduría de sus autoridades y la honestidad de sus ciudadanos robustezcan la concordia y la justicia, y podamos vivir en la paz y el progreso constante. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que vive y reina contigo en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura de la profecía de Miqueas. Escuchen lo que dice el Señor, el pleito del Señor con su pueblo. En pie, pleitea con las montañas, que escuchen tu voz las colinas. Escuchen montañas el pleito del Señor, ustedes inalterable cimiento de la tierra. El Señor pleitea con su pueblo, con Israel se querella. Pueblo mío, ¿qué te he hecho? ¿En qué te he molestado? Respóndeme. Yo te saqué de Egipto y te libré de la servidumbre. Yo te envié a Moisés, a Aarón y María. ¿Con qué me presentaré al Señor y me inclinaré ante el Dios excelso? Me presentaré con holocaustos, con terneros de un año. ¿Le agradará al Señor 1000 bueyes, miriadas de ríos de aceite? Le ofreceré mi primogénito por mi falta, el fruto de mis entrañas por mi pecado. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Tan solo practicar el derecho, amar la bondad y caminar humildemente con tu Dios. Palabra de Dios. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Congréguenme a mis fieles que sellaron mi pacto con un sacrificio. Proclame el cielo su justicia. Dios en persona va a juzgar. Al que sigue el buen camino, le haré ver la salvación de Dios. No te reprocho tus sacrificios,
pues siempre están tus holocaustos ante mí, pero no aceptaré un becerro de tu casa, ni un cabrito de tus entrañas. ¿Por qué recitas mis preceptos y tienes siempre en la boca mi alianza, tú que detestas mi enseñanza y te echas a la espalda mis mandatos? Al que sigue el camino, le haré ver la salvación de Dios. Esto haces y me voy a callar. ¿Crees que soy como tú? Te acusaré, te lo echaré en cara. El que me ofrece acción de gracias, ese me honra. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Al que sigue buen camino, le haré ver la salvación de Dios. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con ustedes. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. En aquel tiempo, algunos escribas y fariseos dijeron a Jesús: Maestro, queremos ver un milagro tuyo. Él les contestó: Esta generación perversa y adúltera exige una señal, pues no se le dará más signo que el del profeta Jonás. 3 días estuvo y 3 noches Jonás en el vientre del cetáceo, pues 3 días y 3 noches estará el Hijo del Hombre en el seno de la tierra. Los hombres de Nínive se alzaron en juicio contra esa generación y hará que la condenen, porque ellos se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. Cuando juzguen a esta generación, la reina del sur se levantará y hará que la condenen, porque ella vino desde los confines de la tierra para escuchar la sabiduría de Salomón. Y aquí hay uno que es más que Salomón. Palabra del Señor. En la primera lectura de estos días de entre semana, estuvimos escuchando la semana pasada unos versículos importantes del libro de Isaías. El sábado pasado, hoy y mañana martes, estamos leyendo unos pasajes importantes del libro de Miqueas. El profeta Miqueas y el profeta Isaías son contemporáneos. Ya me habían escuchado el momento o la situación en la que se desarrolla el ministerio y la predicación del profeta Isaías. El pueblo de Israel se ve amenazado por las potencias extranjeras, Asiria y luego Babilonia. Y en esa situación, la tentación de hacer pactos políticos, militares, alianzas comerciales, etc. Y esto, en la predicación de los profetas, de alguna manera significa romper la alianza con Dios y poner la confianza en esos pactos, en esas alianzas. Bueno, en ese contexto, estos versículos que hemos escuchado del profeta Miqueas, se presenta en este texto un juicio. Se convoca un juicio. Dios hace una denuncia. Recordemos cómo comienza el texto diciendo: escuchen lo que dice el Señor, el pleito del Señor contra su pueblo. Y comienza por convocar una especie de tribunal o de jurado. Las montañas, las colinas, los cimientos de la tierra, escuchen. Y viene la acusación de parte de Dios. Dios recuerda en este texto lo que ha hecho por el pueblo. Los saqué de Egipto, de la esclavitud, les envié a Moisés, Aarón y Miriam, María, la hermana de Moisés y de Aarón, para que los libraran. Los saqué.
y cómo me ha correspondido el pueblo. ¿Qué te he hecho? ¿En qué te he molestado para que me trates así? En una segunda parte, me parece esto importante, viene una especie de defensa del pueblo, con unas preguntas. Dice el pueblo, viendo la acción de Dios, la liberación, ¿con qué me presentaré ante el Señor? Y entonces la respuesta del pueblo ha sido el culto. ¿Será que Dios quedará satisfecho con terneros de un año? ¿Será que le agradarán miriadas de ríos de aceite? ¿Será que le agradará el sacrificio de los primogénitos? Aquí me parece que tenemos que confrontarnos nosotros. Vamos reconociendo nuestra vida como expresión de la misericordia de Dios. Dios nos ha cuidado, nos ha llamado a hacer una alianza con Él. Y por medio de Jesucristo nos muestra el camino para vivir en fidelidad la alianza. Y la respuesta, a veces quedamos satisfechos con el culto y entonces pensamos que lo que le agrada a Dios es una buena liturgia, unos buenos cantos, y yo me sacrifico, y yo rezo, y yo hago una serie de ritos. ¿En qué termina esto? La llamada de atención de Dios, en una frase aquí al final de la primera lectura: hombre, se te ha dado a conocer lo que es bueno, lo que el Señor quiere de ti. Que practiques el derecho, que vivas la misericordia, que ames la bondad, que camines en presencia del Señor. En los profetas es frecuente, y en la misma predicación de Jesús, una denuncia al culto, el riesgo, la tentación de pensar que la respuesta que Dios espera de nosotros son liturgias, rezos, ceremonias, celebraciones. Hombre, se te ha hecho saber lo que es bueno. Dios, en la vida de cada uno de nosotros, a partir de lo que estamos viviendo, Dios está abriendo un camino que nos conduce a Él. Y a veces quedamos como anestesiados, como adormecidos, pensando que cumplimos porque celebramos ritos, porque rezamos. Y aquí este texto nos recuerda que Dios nos está hablando en nuestra historia personal, en lo íntimo, en lo profundo de nuestra conciencia. Dios nos está mostrando el camino de la bondad, el camino del bien que conduce hasta Él. ¿Qué es lo que Dios espera? Que lo escuchemos y que le respondamos. En el texto del Evangelio se describe una situación similar. Las personas que han escuchado a Jesús y que lo han visto, piden que Jesús se acredite ante ellos por medio de una señal. Acredítate, muéstrate quién eres, y entonces creeremos en ti. Jesús responde: esta es una generación perversa, una generación adúltera. El adulterio muchas veces en la Escritura hace alusión a la ruptura de la alianza, a romper el pacto que Dios ha hecho, ir detrás de otros intereses y no seguir la fidelidad que Dios espera de nosotros. Esta es una generación que pide señales, que pide signos. Yo leo esto y me hace pensar en el ambiente nuestro que vive del espectáculo. El espectáculo. Las maneras como las redes sociales, la televisión, la imagen, va formando nuestro pensamiento a partir de la imagen, del espectáculo. Y entonces a veces vivimos como obnubilados por lo espectacular. Este es un adjetivo que hoy está a flor de los labios. Todo es espectacular. Una comida espectacular.
la celebración, el rezo en la iglesia, espectacular. La misa del Padre fulano, espectacular. Y nos dejamos mover por eso. Algo parecido entiendo yo en el Evangelio. Muéstranos una señal que te acredite, algo para ver. Y Jesús dice, pues no. Si miran la historia de Jonás, si miran la historia de la reina de Saba, la reina del sur, ellos estuvieron atentos a Dios y reconocieron la llamada de Dios y buscaron a Dios. Los ninivitas se convirtieron por la predicación de Jonás, y aquí hay uno que es más que Jonás. La reina de Saba se conmovió por la fama de la sabiduría de Salomón, y aquí hay uno que es más que Salomón. Yo creo que esto nos invita, la primera lectura y el Evangelio de hoy, a llevar una vida cristiana profunda. Es necesario porque somos personas de esta generación, de esta cultura. Necesitamos de apoyos externos, de imágenes, de figuras, pero eso no nos debe quitar lo fundamental. Una vida profunda, íntima, de relación sincera con el Señor, de replegarnos sobre nosotros mismos en momentos de oración, de silencio profundo y fecundo, para descubrir la presencia de Dios en cada uno de nosotros y la llamada que nos está haciendo. A ti se te ha dado a conocer el bien y lo que Dios espera, la justicia, la bondad, la misericordia. Acudamos con nuestra oración confiada al Padre Celestial. Oremos por todos los llamados a la vida cristiana, que el Señor nos conceda conocer cada día con mayor profundidad su palabra y responderle en fidelidad. Escúchanos, Señor. En este día celebramos el nacimiento de nuestra nacionalidad, del país. Pidamos al Señor que todos los colombianos, atendiendo a la llamada del Señor, creemos las condiciones de justicia y de paz para que se valore la dignidad de todos los hombres y mujeres. Oremos por las personas víctimas de las injusticias, también los que de una u otra manera nos sentimos afectados por la crisis sanitaria por la que estamos pasando. Que el Señor nos haga sentir cercano su auxilio y tengamos una vida de esperanza. Oremos por nuestra hermana Adalí Rodríguez de Toro, por sus familiares, para que el Señor a ella le conceda participar de la plenitud de la vida en la resurrección y consuele a sus familiares con la esperanza cristiana. Oremos por nosotros los que seguimos esta celebración, los que nos unimos a ella, para que el Señor nos conceda la gracia de una vida cristiana profunda y se manifieste esta profundidad en una relación de justicia, de paz, de misericordia con los que nos rodean. Padre Santo, que en tu Hijo Jesucristo nos abres el camino para ir a ti. Ayúdanos con tu gracia para que estemos deseosos de conocerlo y de seguir este camino en fidelidad por Jesucristo nuestro Señor. Te ofrecemos el tierno renacer de los días, el despertar gozoso de toda la creación. Te traemos las obras, las palabras, la vida, la fecunda esperanza convertida en amor. Te ofrecemos las penas, la tristeza escondida,
gozo y la canción, los dones generosos que la tierra prodiga y la virtud que el cielo infunde al corazón, y la virtud que el cielo infunde al corazón. Oren, hermanos, para que nuestro sacrificio sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. Escucha complacido, Padre Celestial, las oraciones con las que te suplicamos, y al recibir la oblación de tu Iglesia, concédenos a todos los hombres ser colmados del espíritu de hijos de Dios, de manera que, superadas todas las injusticias por la caridad, los pueblos lleguen a ser una sola familia en tu paz, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Levantemos el corazón. Demos gracias al Señor nuestro Dios. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación, darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte y con fe viva proclamamos su resurrección. Por eso, con todos los ángeles y santos, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, 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 santo es el Señor, Dios del universo, llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Hosana, hosana en el cielo, bendito el que viene en nombre del Señor. Hosana, hosana en el cielo. Padre misericordioso, te pedimos humildemente por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor, que aceptes y bendigas estos dones, este sacrificio santo y puro que te ofrecemos, ante todo por tu Iglesia santa, católica y apostólica, para que le concedas la paz, la protejas, la congregues en la unidad y la gobiernes en el mundo entero, con tu servidor, el Papa Francisco, con nuestro obispo Luis José, y todos los demás obispos que, fieles a la verdad, promueven la fe católica y apostólica. Acuérdate, Padre, de tus hijos y de todos los aquí reunidos, cuya fe y entrega bien conoces. Por ellos y todos los suyos, por el perdón de sus pecados y la salvación que esperan, te ofrecemos, y ellos mismos te ofrecen, este sacrificio de alabanza a ti, eterno Dios, vivo y verdadero. Reunidos en comunión con toda la Iglesia, veneramos la memoria ante todo de la gloriosa siempre Virgen María, Madre de Jesucristo, nuestro Dios y Señor, la de su esposo San José, la de los santos apóstoles y mártires Pedro y Pablo, Andrés, Santiago y Juan, Tomás, Santiago, Felipe, Bartolomé, Mateo, Simón y Tadeo, Lino, Cleto, Clemente, Sixto, Cornelio, Cipriano, Lorenzo, Crisógono, Juan y Pablo, Cosme y Damián, y la de todos los santos. Por sus méritos y oraciones, concédenos en todo tu protección. Acepta, Padre, en tu bondad esta ofrenda de tus siervos y de toda tu familia santa. Ordena en tu paz nuestros días, líbranos de la condenación eterna y cuéntanos entre tus elegidos. Bendice y santifica, Padre, esta ofrenda, haciéndola perfecta, espiritual y digna de ti. Que se convierta para nosotros en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, nuestro Señor.
el cual, la víspera de su pasión, tomó pan en sus santas y venerables manos. Y elevando los ojos al cielo hacia ti, Dios Padre suyo todopoderoso, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó este cáliz glorioso en sus santas y venerables manos. Dando gracias te bendijo y lo dio a sus discípulos diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Por eso, Padre, al celebrar a nosotros, tus siervos y todo tu pueblo santo, al celebrar este memorial de la muerte gloriosa de Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor, de su santa resurrección del lugar de los muertos y de su admirable ascensión a los cielos, te ofrecemos, Dios de gloria y majestad, de los mismos bienes que nos has dado, el sacrificio puro, inmaculado y santo, pan de vida eterna y cáliz de eterna salvación. Mira con ojos de bondad esta ofrenda y acéptala como aceptaste los dones del justo Abel, el sacrificio de Abraham, nuestro Padre en la fe, y la oblación pura de tu sumo sacerdote Melquisedec. Te pedimos humildemente, Dios Todopoderoso, que esta ofrenda sea llevada a tu presencia hasta el altar del cielo por mano de tu ángel, para que cuando recibimos el cuerpo y la sangre de tu Hijo, al participar aquí de este altar, seamos colmados de gracia y bendición. Acuérdate, Padre, también de tu hija, Adalai Rodríguez de Toro, que nos ha precedido con el signo de la fe y duerme ya el sueño de la paz. A ella, Padre, y a cuantos descansan en Cristo, concédeles el lugar del consuelo, de la luz y de la paz. Y a nosotros, pecadores, siervos tuyos, que confiamos en tu infinita misericordia, admítenos en la asamblea de los santos apóstoles y mártires, Juan el Bautista, Esteban, Matías y Bernabé, Ignacio, Alejandro, Marcelino y Pedro, Felicidad y Perpetua, Águeda, Lucía, Inés, Cecilia, Anastasia y de todos los santos, y acéptanos en su compañía no por nuestros méritos, sino conforme a tu bondad, por Cristo Señor nuestro, por quien sigues creando todos los bienes, los santificas, los llenas de vida, los bendices y los repartes entre nosotros. Por Cristo, con Él y en Él, a ti Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Llenos de alegría porque los bautizados formamos la familia de hijos de Dios, acudamos al Padre del cielo orando como Jesús nos ha enseñado. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Líbranos de todos los males, Padre bondadoso, y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, hasta la venida gloriosa de nuestro Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz les dejo, mi paz les doy.
No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. Este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanarme. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor, pan que del cielo bajó a darnos la eternidad. Déjanos disfrutar eternamente de tu divinidad, por el misterio de tu amor, tu cuerpo y sangre, Señor. Concluyamos unidos nuestra oración. Alimentados con el pan único, por el cual renuevas a la familia humana sin cesar, te pedimos, Dios Padre nuestro, que de la participación en el sacramento de la unidad obtengamos un amor sincero y puro para que colaboremos con el progreso de los pueblos y realicemos obras de justicia inspiradas por la caridad. Por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con ustedes. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes. Pueden ir en paz. Madre de los pobres, los humildes y sencillos, de los tristes y los niños que confían siempre en Dios, tú que en sus manos sin temor te abandonaste, tú que aceptaste ser la esclava del Señor, vas entonando un poema de alegría, canta al